La atención primaria y la medicina familiar están en crisis en gran parte del mundo. Un grupo de expertos convocados por la Fundación R.W. Johnson concluyeron que la atención primaria está en una encrucijada que la puede llevar a una declinación continua o a un nuevo renacimiento. Un editorial de Annals of Internal Medicine dice, a menos que ocurran cambios fundamentales en la formación, aculturación y desarrollo profesional de quienes ejercen su práctica en atención primaria, la atención primaria como concepto será barrida por las fuerzas económicas, demográficas y sociales. Un artículo de The Lancet comienza así: la atención primaria ha fracasado en mantenerse entre las especialidades médicas. El Dr. Tejada de Rivero, ex subdirector general de la OMS y organizador de la conferencia de Alma Ata, escribió: las condiciones que dieron origen a la meta social y política de salud para todos y a la estrategia de la atención primaria de salud no solo subsisten, sino que se han profundizado. El impacto de su atención ha sido mayor en aquellos países con menor desigualdad en la distribución de su ingreso, y mucho menor en países pobres con alta desigualdad en la distribución del ingreso. Con el objetivo de ampliar esta discusión, el Grupo Docente de Saludesa Ecuador presenta un conversatorio que pretende, más que dar respuestas, plantear preguntas que inviten a reflexionar y abandonar la pasividad del pensamiento crítico. La primera parte del libro, la pregunta es, después de tanto empuje, ¿qué pasó? Porque lo que dice el resumen es, se crearon miles de facultades para los grados de medicina familiar en el mundo. Formaron miles, todo el mundo le apostó al número de médicos de familia para transformar el sistema. Pero la realidad en Latinoamérica es que no se transformó nada. Esa es la hipótesis del libro. Entonces, la pregunta es, ¿ustedes creen eso o no? ¿O si se transformó? ¿De qué sirvió la medicina familiar? Al sistema de salud, y antes que al sistema de salud, ¿de qué le sirvió a la gente? Lo cierto es que sí tiene varias perspectivas, porque si se recuerda en la época que se implementó la nueva ley de salud con Rafael Correa, se suponía que había puestos de trabajo para todo el mundo con medicina familiar. Se iba a universalizar. Pero no con medicina familiar, fue con el médico del barrio. Quien le incluyó eso fue al médico de familia ahí, como una parte de la parte operativa de ese grupo, de la parte de la visita del médico del barrio. Pero después de eso se perdió el médico del barrio, ya no hay médico del barrio. Pero lo que sí es cierto es que con esa ley de cuidar al médico de familia, como que sí, vamos a necesitar médicos de familia en el Ecuador. Pero nadie sabía qué era. Ni cuál era. Hasta esa época había 15 graduados, 20 graduados de medicina familiar en el Ecuador. Y después, por arte de magia, se comenzó a universalizar, que van a universalizar el posgrado, la especialidad. Y se crearon todas las posgrados. Si recordamos un poco, me corrigen si me equivoco, pero las cohortes de la Universidad Central eran autofinanciadas en medicina de familia. Si tú querías ser médico de familia, te pagabas el posgrado. Entonces, no era precisamente una plaza muy atractiva. Cuando se da la resolución 308 del IES y se da la transformación del reconocimiento del ciclo vital familiar como parte de la atención integral, entonces en ese momento la pregunta es, ¿quién sabe hacer eso? O sea, ¿cuál es el médico que es responsable de eso? Entonces, son algunos de los elementos que permiten este surgimiento de las cohortes organizadas desde el Ministerio de Salud Pública, eso que tú estás señalando, ¿no? Ese es el contexto. La pregunta es, ¿y? Pero esa es la historia de los pobres estados latinoamericanos. Primero vienen las políticas y después viene el cómo. Porque las políticas no las hacemos nosotros. O sea, esta historia de la medicina familiar y que es más importante prevenir que curar, la crítica al hospitalismo, es una corriente que viene de afuera. 1970, 1980 aproximadamente, quizás antes también. Nosotros somos el aborto de eso. O sea, yo creo que no hay que olvidarnos que la crisis del paradigma biomédico está establecida, ¿no? La gente prefiere el naturismo, la gente se inclina un poco por la homeopatía, mezcla las cosas porque se siente reconocida en su persona.
porque siente que la medicina en general, no hablo de medicina de familia, la medicina en general se ha alejado de las expectativas del paciente como persona y ha tenido un trato más bien básicamente como un objeto. O sea, ese es el paradigma biomédico. Y entonces en medio de ello, el paradigma psicosocial, el biopsicosocial, que es el que corresponde con la medicina de familia, parecía presentar las alternativas a esa crisis del paradigma. Y es indiscutible lo que se está señalando. Las plazas del MIR en España, uno de los países que típicamente ha sido reconocido por su amplia formación de médicos de familia, los MIR, no tienen gente que quiera ir a medicina de familia. Pero, Fernanda, te quiero decir una cosa, sigue muy lejos. Una universidad del centro del país hace una convocatoria para 20 posgradistas de medicina de familia becados. ¿Cuántas personas crees que se presentaron? ¿Cuántos médicos se presentaron a la convocatoria? Se presentaron 18 médicos, ¿Cuántos aceptaron? de los cuales aceptaron 12 niños. ¿Y por qué no Y se dio ahora- programa? 12 o 12. 12. Luego, en el que estamos ahora, y luego ahora solo tenemos No. 10. La última convocatoria es hace 3 meses. No se presentó nadie Pero en la otra. Sí. en otra universidad. ¿Por qué? Porque no tenía beca. Porque no tenía autofinanciamiento total. Porque la que estaban dando era un reconocimiento, pero solo un estipendio, por decirlo así. O porque ya no estoy de moda. Porque mi punto al inicio era eso, o sea, iniciamos una moda con el maíz. Entonces íbamos a tener, se supone que puestos de trabajo para los médicos de familia. Entonces, como que un poquito comenzaron a repuntar muchos profesores de medicina familiar. El Poch formó uno, se hizo universal. Estatal y Guayaquil. Se hizo universal por el Ministerio de Salud con la Universidad Católica, abrió más de 50 CUC en 3-4 ciudades. Y ahora ya no es moda. O sea, estamos viendo el fenómeno de Amara acelerado. El problema Ya se- es ya se que la acabó la medicina moda, de ya no. familia no está reconocida como tal. Y en el Ecuador lo que dice el DOC, no hacemos una parte preventiva. Porque toda la gente que va pues ya realmente a controlar sus patologías ya establecidas. Y eso es lo que dificulta al sistema de salud y es lo que hace que la política de salud sea cada vez más deficiente. Y aparte, el médico de familia no es reconocido como un especialista. En la parte de donde trabajo, siempre dice, tengo turnos para médico general o médico familia. Incluso yo pienso que incluso piensa la gente que el médico de familia es inferior a un médico general. Por lo que no tenemos un sitial como tal, como que fuera una especialidad. No los ven reconocidos, no, es que es el médico internista, es el endocrinólogo. No nos ven así reconocidos como tal. Y eso está porque el país no ha trabajado en la atención que nos deberían dar a nosotros, porque somos nosotros quienes resolvemos la mayoría de las patologías. Pero es el país el que tiene que hacer eso. O la especialidad. Porque para aportar eso, se hizo un trabajo que está publicado en Práctica Familiar Rural, en el que se mide el impacto de tener un médico de familia en una institución de salud. No lo reconocen ni los pacientes y tampoco lo reconocen los padres. Los trabajadores de salud no reconocen al médico de familia como un aporte para el equipo de salud. Más bien, como tú decías, piensan que disminuyó la calidad cuando entró el médico. Pero yo quería hacerte una pregunta, ¿por qué le está hablando del efecto Amara? O sea, vivimos en un mundo en que queremos, con esto de la inteligencia artificial y todo eso, que creemos que la tecnología, tenemos muchas expectativas inmediatas sobre la tecnología. ¿Y qué hacer en un mundo que piensa así que la inteligencia artificial viene por acá, que viene la neurocirugía, viene láser, viene equipos de alta tecnología, vienen robots a operar, y la medicina de familia sigue utilizando herramientas del siglo pasado? O sea, para mí la pregunta es muy pertinente. Lo que distingue a la ciencia, y claro, la medicina es tributaria de la ciencia, no es una ciencia, pero lo que distingue a la ciencia es su especialización. O sea, para ser médicos tenemos que haber estudiado microbiología, bioquímica, farmacología, estadística, varias corrientes, varias ciencias. Y entonces las disciplinas y las especialidades en las que estamos, ¿qué desarrollo tienen? O sea, al fin y al cabo,
Cuando tú piensas en un oftalmólogo, estás pensando en el microscopio, ¿no es cierto? Y la lámpara del tiburón. Cuando tú estás pensando en el otorrinolaringólogo, por lo menos estás pensando en un frontoluz. Entonces él con el frontoluz te está viendo. Cuando estás pensando en el cardiólogo, es indiscutible. El fonendoscopio, el electrocardiograma, el ecocardiograma, la cardiología nuclear. Cuando estás pensando en el endocrinólogo, sabemos que eso tiene que ver con gamografía, imágenes y mucho laboratorio. Y lo mismo para el internista. Como vimos con el médico de familia. Las botas para hacer las visitas domiciliarias. Entonces, claro que hay un choque muy fuerte. Entonces la pregunta es, ¿qué desarrollo científico o tecnológico está pensando la medicina? Es que de ahí hay un engaño ahí también. ¿Cómo sabes que salvando las especialidades, el neurocirujano, el cardiólogo, están con la tecnología y son mejores médicos? Yo no he dicho que son mejores médicos. Pero la gente Percepción. lo percibe así. O sea, mientras más está con el microscopio es mejor. Porque utilizar una tecnología es mejor, o por usar un instrumento para hacer o alguna cosa son los mejores, mientras que la medicina de familia no utilizamos nada y podemos resolver cosas. Pero es ir contra la ideología. La ideología dice que la tecnología es la que va a salvar el mundo. Y eso está muy demostrado que no digo que sea verdad, porque justamente el efecto demuestra que es una mentira. Pero la ideología está pensando así. El desarrollo tecnológico, el desarrollo científico va por ahí. Pero mi preocupación sería en que caigamos en lo contrario. Entonces, como no tenemos propuesta científico-técnica, nos quedamos con las manos. Entonces no hay que ocuparnos de desarrollar. El desarrollo científico-técnico no es lineal. O sea, para llegar a tener los computadores que tenemos, pasaron años, pasaron siglos. Matemáticos trabajaron en ello. Para llegar a tener telescopios y cohetes no fue inmediato. Pasaron un par de milenios nomás. Pero hay un desarrollo científico que no es lineal, que viene sube y baja. Pero el punto es que yo no me fijaría tanto en la ideología tecnocrática, porque la ideología es tecnocrática. Pero es cuestión que, ¿cuál es la propuesta científico-técnica de la medicina de familia? ¿Qué propone? Porque yo no la tengo clara. Entonces, todavía estamos al tiempo de pensar. Espero que podamos hacer una propuesta científico-tecnológica. Y no vería por qué no podemos hacer una propuesta científico-tecnológica. ¿Y la psiquiatría? ¿Cómo la psiquiatría sí mantiene su nivel sin haber entrado en esto? O sea, no solo la psiquiatría, sino yo pienso que el punto tuyo es tan importante porque hable hacia dónde debería dirigirse la medicina de familia. La psiquiatría y las ciencias sociales. ¿Cómo logran mantenerse? Claro que ya no son el boom que eran en los años pasados, pero ¿cómo logran mantenerse sin haberse metido en este terraplén de la tecnología? A lo que yo iba en mi punto era, vivimos una falsedad en que la medicina es una ciencia. No será más bien una ilusión de ciencia que hace ver a los subespecialistas que aparentemente usan tecnología como verdaderos científicos, porque no están tampoco haciendo ciencia. Más bien, ¿qué tal si la medicina apegada a las ciencias sociales podría ser más aceptada como ciencia en vez de solamente por estar apegados a la tecnología? O sea, la medicina de familia, cuando nace y toma la teoría general de sistemas, en ese momento adquiere una visión del mundo y de la realidad, y es la visión del generalista. Entonces, la pregunta que yo hago es, ¿por qué un generalista no es capaz de producir un desarrollo científico-técnico? Es una pregunta. A lo mejor hay alguien por ahí que ya hizo algo y estoy yo completamente desubicado en la pregunta. Sí, puede ser, pero ahí en cambio voy a ser el abogado del diablo y voy al otro lado.
¿Qué herramientas ha desarrollado la medicina familiar en los últimos 50 años? O sea, seguimos usando herramientas que usó las ciencias sociales para hacer sus primeras entradas y pininos en el conocimiento de la familia, como por ejemplo el ciclo vital familiar o la escala de el genograma, que después lo transformamos en familiograma. ¿Quién ha cuestionado o debate sobre la utilidad de esas herramientas después de 50 o 60 años de haberlo usado? O sea, para mí el problema de la medicina familiar es que es una ideologización, no es un debate. O sea, la gente entra a un programa de medicina familiar y es ideologizado a través de esta cosa que se llamaba el APS, que fue una cuestión política, que fue desarrollada por los saludistas, no por los médicos de familia, y tomada muy en serio por todita la burocracia internacional, que comienza a difundirla. Yo creo que ahí, por ejemplo, somos hijos de nuestro tiempo. ¿Sí? Somos hijos de nuestro tiempo. Cuando el APS surge, el enfoque de riesgo está de moda. Y que ya viene con un siglo encima, pero el enfoque de riesgo está de moda. En el ámbito de las ciencias sociales. Y entonces el enfoque de riesgo, epidemiológicamente hablando, y para los salubristas, pues resulta una alternativa en donde puedes crear una agenda política. Entonces creas el enfoque de riesgo y construyes políticas sobre el enfoque de riesgo. Tú estás haciendo una pregunta fundamental. ¿Se ha cuestionado el enfoque de riesgo? Sí. El problema es que no estamos necesariamente subidos en el caballo de batalla del cuestionamiento del enfoque de riesgo. Porque existen fenómenos de la naturaleza y por lo tanto del proceso de salud-enfermedad que son contingentes, que son caóticos. Perfecto. ¿Por qué no tenemos espacio para pensar o cuestionar la medicina familiar? ¿Qué es lo que atrapa al médico de familia en el día a día, en la práctica? El fenómeno se basa, y pienso que es en realidad que la parte de la salud va más allá de, como les dije hace rato, que no es la parte preventiva la que hacemos, sino se trata de la parte curativa. Pues si un paciente va por su diabetes, si tiene diabetes porque tiene un problema en su páncreas, un ejemplo. Pero no va más allá de qué es lo que está ocasionando eso, cómo está su familia, cómo está llevando esa familia a esa persona con diabetes, cuál es el entorno en el que vive esa familia. Entonces, la gente no piensa en eso, no piensa en quién está cuidando a esa señora, no piensa en el entorno familiar que está. Entonces, la medicina de familia no funciona porque la gente solo ve al enfermo y trata de dar una pastilla para algo de eso. ¿Pero cuál es la gente? Nosotros. Los médicos de familia. No, los médicos de familia queremos eso. Pero, por ejemplo, el sistema de salud es el que no permite. Entonces, el médico de familia está atrapado en un sistema... En un sistema de salud que no nos permite ir más allá. Que grita que está basado es holístico y está basado en el sistema, pero en la práctica lo que quiere es producción. Exactamente. Pero no hay una pregunta más adentro. En esta sociedad, con los recursos económicos limitados, ¿hay espacio para pensar así? Para pensar cómo. Para pensar en la integridad, holismo. Lo que pasa es que en la parte del IES no piensan en la parte integral. O sea, yo creo que no se piensa, yo pienso que es más números. Basamos una producción, decimos, tenemos 2 médicos familiares que atienden cada 20 minutos, tienen un mes de vacación cada día, al final del año me tienen que atender, yo que sé, 850 pacientes. Y lo que se mide es eso. Pero ¿quién nos mide la calidad del médico que estamos haciendo? Así sea médico general, médico general, nadie mide una calidad de atención. Y esa calidad no está dada solamente por quizá quién da más medicamento, quién atiende bien a ese paciente. No tenemos una continuidad de un paciente que podamos ver. En esta cita le vemos una parte, luego en otra de la familia y todo el enfoque. No tenemos eso. O sea, el sistema, digo, como tal de salud, no nos permite esa apertura como médicos de familia. Pero lo que dice Diego es que, usted plantea la pregunta, siendo científica que no soy, ¿quién ha estudiado que un médico de familia que trabaja en prevención, que es integral, que trabaja en familia, tiene un impacto mayor que un médico general
que usa los 5 minutos de Walling para dar atención a un paciente y que va a acabar viendo sus 30, 35 pacientes. No tenemos esa sala con Entonces, vivimos asentando todo lo que hacemos sobre supuestos discursos, que son políticos, no técnicos. Y eso creo que es lo que es una clave de la discusión. ¿Qué dices? Definitivamente el hecho de ser un Estado tan paternalista y que trata de mejorar la calidad de la atención sin tener los recursos económicos adecuados ha decrementado la calidad de atención. Y solo se fija en números, solo se fija en producción, que al final es una corriente neoliberal, ¿no? O sea, mientras más produces estás mejor, no importa la calidad que des, mientras menos gastas está mejor, sin importar la calidad que des a los usuarios. En ese sentido, falta de recursos políticos hacen que las políticas mismas no funcionen, y peor aún la calidad de atención. Por eso en el cuento de la criada, mi tesis que describo es que la medicina familiar es una distopia y está atrapada en medio de un discurso político, una servidumbre, una falta de técnica, ¿sí? Y un servicio que no tiene nada que ver con el paciente, sino que tiene que ver con un servicio o un poder. Ahí te quería responder la pregunta sobre la psiquiatría. Tú decías que qué pasó con la psiquiatría. Y yo creo que una cuestión muy particular que sucede con la psiquiatría es el fármaco que modifica la conducta, que es una contribución desde la farmacología y por lo tanto técnica. Y ahí te doy toda la razón porque, por ejemplo, toda la genialidad de Lacan quedó a un lado. Todo el discurso, uno de los cursos más importantes sobre el comportamiento humano fue hecho a un lado, igual que la medicina familiar. Y ahora entonces estás preocupado de si hay la efectividad farmacológica, ¿no es cierto? Incluso la comparas con la psicoterapia, porque resulta que es más sencillo escribir una medicación que tener a un tipo que respira y que tiene pulso, teniendo sesiones con alguien. Por eso la tendencia es llamarle neuropsiquiatría. Exactamente, sí. Ese es el punto. Y la otra cosa es que la medicina de familia, y yo creo que el libro Entre Líneas lo dice, aunque más abiertamente, pero la medicina de familia necesita recuperar su agenda. Y su agenda, esto puede sonar cientifista, pero si es una disciplina, tiene que ser como disciplina. Entonces su agenda tiene que pasar por una pregunta ontológica, por una pregunta metodológica y por una pregunta pragmática. Entonces está muy claro la ontología. Creo que ahí no va a haber discusión porque el paciente siempre está en el discurso. Y en la metodología es donde estamos perdidos. Sí, pero ahí te hago una pequeña reflexión. Lo que tú pides es ideal para cualquier comportamiento humano, pero al igual que o sea que tú quieres que la medicina familiar sea una filosofía, que se parezca a la filosofía. No, es que si es una disciplina debería comportarse como disciplina. Pero eso significa que exista libertad, porque ese es el requisito. Sin libertad no puedes desarrollar una ontología ni tampoco escoger una epistemología. Y lamentablemente la medicina familiar no es libre, porque estás atada a un sistema, a una institucionalidad, a un poder que ya tiene claro lo que quiere de el maíz en nuestro caso. Que se vuelve un dogma, una teología, como te dije el otro día. Entonces, nadie puede discutir lo que está escrito en el maíz, porque eso es como discutir la Biblia. Entonces, ¿cómo puedes desarrollar una ontología? ¿Cómo puedes reflexionar sobre lo hecho sobre la Biblia? No es posible. Solo sobre la Biblia lo único que se puede hacer es una teología. Pero yo creo que el primer punto es necesitamos herejes. Exacto. O sea, si quieres que salgamos de esa visión, necesitamos herejes. Y probablemente alguna que otra obediencia.
El mártir es el santo. Esto no va a ser fácil. Y además ciertos núcleos no permiten eso, o sea, se alinean tanto con la parte política que apenas tiran maíces hacia las ventanas, que no hacen ruido, no hacen distracción. Una pregunta que uno siempre tiene que hacerse, y Fernanda, que tú estás en el sector público, podrías orientarnos muchísimo. A lo largo de mi vida como médico de familia, he llenado 500 a 1500 fichas de familia. ¿Qué pasó con esas fichas de familia? ¿Qué pasó con esos planes de intervención como fichas de familia? Están reflejados en la producción, reflejados en el sueldo. Esa es la crítica, ¿no es cierto? ¿Pero qué pasó? No se hicieron nada porque ya no hay un seguimiento como tal de eso. Al médico familiar ya no hay un seguimiento como tal de si le va a llegarse una ficha familiar, dar seguimiento a su familia, mire cómo está el entorno, ¿no? Ya no hay. En la parte, al menos en la parte del IES, no hay negocio. No hay un médico familiar que va a visitar una casa. Y ahora les pongo más leña al fuego. ¿Y cómo hacer visitas familiares de intervención en un contexto de violencia donde sales en ciudades donde yo trabajo, como Santo Domingo de los Colorados, y hay barrios donde te pueden asaltar a las 6 de la tarde? A las 12 del día. Entonces ahí va la otra parte del médico familiar que dice que no voy porque no vas a una visita familiar por el peligro que hay. Entonces también eso ha hecho que se pierda. Y ahí nosotros guardamos los médicos de familia y decimos, no, esto no podemos ir porque hay mucha delincuencia. Y ahí no vemos la parte social, porque no vemos la parte que esa persona que está en ese lugar, en la parte de la, por decirlo así, una zona roja de Santo Domingo, también está necesitando un médico familiar. No estamos como médicos familia, creo, yo no me siento capacitada de ir a un lugar de esa magnitud, porque tengo miedo, tengo temor en ir allá. Entonces el conocimiento, aparte de todo lo que hemos indicado, está descontextualizado. Porque traemos recetas del primer mundo en baúl. Y creemos que abrimos ese baúl y la solución está ahí. Y ese es un problema del mundo desarrollista y del positivismo occidental y moderno. O sea, yo creo que todos queremos comodidad. ¿Ves? Ahí me sumo, ¿no? ¿Quién no quiere levantarse en la mañana y saber que por lo menos puede prepararse algo de comida? ¿Quién no quiere eso? ¿O tienes asegurado $3,000 porque va a ser una cirugía? Pero mi punto es que, de alguna manera, el bienestar es algo que anhelas. Entonces, yo creo que el punto ahí es que es como la fórmula del bienestar, que no hay lo que se nos ha planteado. Entonces, me nace una inquietud. Entonces, la medicina familiar no escala porque hay falta de motivación económica. O sea, sí y no, pero los médicos de familia, en términos generales, tienen una remuneración que no es la peor, tampoco es la mejor, diría yo. Pero ningún médico de familia va a trascender económicamente porque no se puede comparar sus ingresos con un cirujano, no se puede comparar eso. Sí, es la primera explicación de por qué no hay tantos solicitantes de... Pero entonces hemos perdido la visión de la medicina. O sea, absolutamente. Claro, Absolutamente. porque si la medicina dejó de ser una empresa moral en la que me ocupo de otro, La medicina claro, le ayudo, le brindo un servicio a otro. Claro. Pero, lucrativo, entonces pasó a ser algo lucrativo la medicina y buscamos lucrar de una especialidad, buscamos una mejor especialidad para tener mejor dinero. Como medicina de familia no nos da eso, entonces no hacemos medicina de familia. esas utopías del médico como servicio y eso no se acabaron a lo que acabó el siglo XX. ¿Creen ustedes que en el siglo XXI todavía ya podemos hablar de esas utopías? O sea, Sin sonar a ser viejitos ridículos. Muy románticos en el asunto de la medicina. yo creo que es discutible, pero el punto es, ¿para qué nos hicimos médicos? ¿Para qué? ¿Para qué nos hicimos médicos? Yo creo que es una pregunta que debemos hacernos. Pero si queremos contextualizar y hacer bien las cosas, la pregunta no es ¿para qué nos hicimos médicos nosotros? Sino
¿para qué se están haciendo médicos los jóvenes? Porque No, yo no creo que hay discusión que todos los jóvenes lo que quieren es ascenso social y bienestar económico. Status quo. O sea, mi punto sería entonces que hay una currícula oculta en la formación de los médicos. Pero es obvio eso. Hay una currícula oculta que tiene que ver con el estatus, con la movilidad social, y entonces la medicina de familia no corresponde con ese currículo oculto. Es el cuento de la criada. ¿Quién estudia para ser la criada? Nadie De quiere, la casa nadie quiere. porque no estudias nomás, No, se pues quiere, no, por decirlo. para no, ser criada no. no es Entonces, la tarea de las personas más exitosas, más inteligentes y más con mayor empeño y mayor sacrificio que existen, porque tú sabes el discurso del médico de sacrificio, de que yo soy más inteligente que el resto, yo hice cosas que nadie hizo. Todo ese discurso que está en el currículo oculto, como tú lo señalas, tiene detrás en el no dicho que yo necesito o me debo o soy merecedor a un beneficio que tiene que ser económico, social. Y tengo que andar bien, y tengo que tener un mejor carro, y tengo que irme a Europa en vacaciones. ¿O no es así? Vivir sin deudas. Detrás de todos esos mitos de que somos los superhéroes del COVID, un superhéroe tiene que tener una ganancia, Más que hacer el reconocimiento. o un reconocimiento social increíble. Es O interesante. un contrato definitivo. O ¿Por qué? una... Porque cuando hablamos de superhéroes nadie está pensando en el Chapulín Colorado. ¿O no? Exacto. Está pensando en Los Y el super ratón. O más bien si el superhéroe pendejo. ¿O no? Pero en este caso es el antihéroe, entonces. No. No es un No, antihéroe. es que no busca el bienestar, porque nosotros sí buscamos el bienestar, pero no estamos siendo llevados al podio de la ganancia, de decir, tú fuiste un superhéroe, ven acá, piensas esto, ¿sabes? Eso es lo que quizá mucha gente pensaría que queremos ser. O sea, me gusta la entrada de la idea del héroe, pero creo que no debemos olvidarnos que en la mitología, ¿no? Porque esto ya es cultura pop. Entonces, primero, ni Superman ni Batman tienen un cheque al final del mes. Y eso Si ya cobran. Ya es millonario. Exacto. El, Entonces, su preocupación es la justicia, por decirlo así. Entonces, para ser médico de familia tiene que tener un respaldo económico ya fraguado. Creo que es. Pues no sería la criada. O sea, no, yo creo que el cuestionamiento es el valor de la utopía. ¿Y para qué está la utopía? Y creo que ahí es donde se da la confusión. Porque la utopía no la vas a vivir. O sea, si lo vemos, la utopía es sin lugar. Utopos, sin lugar. No va a pasar. No recuerdo quién lo dijo, Galeano tal vez. La utopía es para caminar. Pero no puedes creer que es la realidad. No puedes creer que es la realidad. Claro que no, pero de todos modos, entonces, está planteado que definitivamente somos, y no está demostrado, no yo me identifico como, pero históricamente España, Reino Unido, Estados Unidos está demostrando que la medicina familiar está viviendo el cuento de la criada. ¿Qué estamos haciendo nosotros para Para salir de ahí? salir de ahí. ¿Por qué nos estamos lamentando? ¿Por qué vivimos en eso de chuta, si no tengo posgradistas, vamos a cerrar el posgrado de medicina familiar? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo salimos de ahí? ¿Qué estamos haciendo para demostrar que podemos ser técnicamente adecuados e incluso científicamente adecuados para llamarnos especialistas? Porque no hace falta solo un reconocimiento que ya lo dio el ministerio hace 8 años, 9 años. Sí, no, ya son 8 años, 8 años. Pues creo que el cambio debería ir desde cada uno de nosotros como médicos de familia. Creo yo eso, o sea, no es que creo que los médicos de familia son malos, ni yo al contrario pienso que los médicos de familia son los que tratamos al paciente de forma muy integral. Pero como dije,
a veces no tenemos ese espacio para tratar como quisiéramos tratar realmente a un paciente. Quizá en la parte privada, en mi consulta privada particular, yo lo puedo hacer. Puedo dar todo, verle a la familia, a todo, a toda la parte biológica, psicológica, social, que eso es la parte del médico familiar. Pero en la parte pública realmente no se puede, porque estamos limitados por tiempo y por políticas que debemos seguir, los lineamientos que debemos seguir. Pero lo que tú dices es lo peor de todo, lo más terrorífico de toda la conversación. Lo que tú acabas de plantear es la medicina de familia solo es posible fuera del sistema. Fuera del sistema. Acabas de destruir todita la tesis de la De toda la burocracia. Toda la burocracia se fue. Que escuchen tus jefes, te despiden. Recién contratadita, nuevita. O sea, vivir fuera de la... Pero tú estás planteando algo ambicioso, o sea, ya no vivir en utopía. Más una nueva realidad. Hacer una nueva realidad.